Era algo permitido y establecido directamente por Dios. ¿Considera la esclavitud humana justificada por algún motivo? Y eso no solo fue en la época de los judíos, sino que también en los escritos de la iglesia cristiana se nos dan pautas para cómo los amos cristianos debían de tratar a sus esclavos y cómo los esclavos cristianos deberían de tratar a sus amos. Jamás en la Biblia encontrarás algo en contra de la esclavitud. Deuteronomio 15:16 nos dice que si un esclavo está contento contigo, le podías hacer una punción en la oreja y él permanecería toda su vida contigo. Éxodo 21:20 nos dice que si golpeabas a tu esclavo, pero no le ocasionabas la muerte, no te podía pasar nada, la ley no contemplaba ningún castigo para ti, porque el esclavo era posesión tuya. Solamente si matabas a tu esclavo, deberías de morir por asesinar a alguien, pero podías dejarlo medio muerto. Génesis 16:1-3 nos dice que Sara, la esposa de Abraham, ordenó a su esclava a tener relaciones sexuales con su esposo. Lo que opinaba la esclava no era relevante porque los esclavos pues son posesión de los amos y tienen que hacer absolutamente todo lo que les dice. Posteriormente la esclava huyó y Dios mismo mandó un ángel para decirle que regresara. ¿Te hace un buen ejemplo moral esto? Deuteronomio 21:10-13 regula los botines de guerra y entre los botines de guerra se menciona a las mujeres. Las mujeres de las naciones conquistadas podían llegar a ser esposas de los israelitas porque las mujeres en la Biblia son eso, una posesión de los hombres. En Éxodo 20:17, dentro de los 10 mandamientos, se considera a las mujeres como posesión de los hombres. Lee 1 Corintios 11:8-10 para que veas que las mujeres fueron hechas para nosotros, los hombres. Y 1 Timoteo nos dice que las mujeres no deben de hablar en la iglesia, deben de saber su lugar. Después de todo, ellas son las culpables de que nosotros estemos así viviendo en sufrimiento. Y nos menciona que su labor pues es dar hijos. Es por eso que las organizaciones cristianas fundamentalistas, como los Testigos de Jehová, enseñan que las mujeres deben de ser sumisas al hombre, en todo, incluso aunque las golpee o su marido las trate mal, porque como dice la Biblia, a lo mejor así los convierten. Y bien dijo el apóstol Pablo que las mujeres son cuerpos sin cabeza, porque su cabeza es el hombre. Si eres una mujer y no tienes hombre, no tienes cabeza. Igualdad de género. La Biblia no menciona eso. Levítico 15:19-20 ordena a las mujeres permanecer impuras después de su regla. Nadie podía tocarlas y si alguien las tocaba, él también se hacía impuro. Esto no tiene ninguna base médica ni científica. Levítico 12 también nos dice que las mujeres al tener hijos se volvían impuras. Si tenían una niña en vez de un niño, deberían de permanecer impuras el doble. Los judíos actuales ven esto como una bendición, pero ¿se te hace una bendición que te digan impuro o inmundo? Y que los demás no te puedan tocar por ser inmundo. La Biblia entera contiene frases misóginas y considera a las mujeres como inferiores a los hombres. Saca al blasfemo del campamento y que muera apedreado. Y el que no obedezca al sacerdote y al juez debe morir. La libertad de creencia y de expresión, que son derechos fundamentales en cualquier civilización moderna, no estaban garantizados en las leyes que dio Dios. De hecho, de estas leyes vienen las normas que tienen los testigos de Jehová para decir que no debes de criticar al cuerpo gobernante, a los líderes de los testigos, porque en otros tiempos incluso morirías por hacerlo. Si siguiéramos estas leyes, yo por hacer este video ya estaría más que muerto. Deuteronomio 21:15-17 regula la poligamia. La ley de Moisés, la ley que Dios dio a los israelitas, permitía a los hombres tener varias mujeres, pero no a las mujeres tener varios hombres, porque eso es inmoral, ¿verdad? Deuteronomio 22, 20 y 21 nos dice que las mujeres que no lleguen vírgenes al matrimonio deben morir. ¿Cuántas de tus amistades estarían bien muertas por esta ley? Pero por supuesto, en ninguna parte de la Biblia vas a encontrar acerca de la virginidad masculina, porque eso no importa, lo que importa es la femenina, porque quienes hicieron estas leyes estaban en una cultura del Medio Oriente machista y misógina. En Números 5, 11-31 se nos muestra la ley de los celos. Si tú como hombre tenías celos y pensabas que tu mujer te había puesto el cuerno, te había sido infiel, podías ir con el sacerdote y el sacerdote iba a hacer un conjuro mágico y le iba a dar una bebida mágica a la mujer para que se la tomara. Y si se le hinchaba la panza, entonces ella te había sido infiel. Y si no, entonces ella era inocente. O sea, las leyes que dio Dios, el creador del universo, el Señor que hizo absolutamente todo, contenían magia, contenían conjuros. ¿Tú crees realmente que estas leyes fueron dictadas por el Señor soberano del universo? ¿Crees que estas leyes son las más avanzadas para la época? ¿O crees que son otras leyes más del bonche de leyes de Medio Oriente que contenían conjuros y que eran machistas? Y pues bueno, si resultaba que la mujer te había sido infiel o se encontraba
Y bueno, si resultaba que la mujer te había sido infiel, entonces se moría. Por ejemplo, si la mujer no llegaba virgen al matrimonio, era muerta por apedreamiento. ¿Has visto a alguien ser lapidado? Todavía se hace en los países musulmanes. Te invito a que busques un video de una lapidación para que veas lo inhumano que es ese tipo de muerte. No puedo creer que el creador del universo haya dictado esa ley y que haya hecho que a las mujeres, por no tener el himen solamente, por ese pedacito de cuero que tienen entre las piernas, las haya condenado a morir por lapidación. No me cabe en la cabeza que un Dios que creó absolutamente todo le importe tanto ese pedacito de piel como para asesinar de una forma tan cruel a un ser humano. Busca un video así, velo y me dices si crees que esa es la mejor manera de tratar a una persona que no llegó virgen al matrimonio. Deuteronomio 22:29 nos dice que si a una mujer la violaba un hombre, obviamente a una mujer que no tuviera dueño, que estuviera soltera, entonces ella pasaba a ser posesión de él. Es decir, si alguien te viola a ti, mujer, su castigo de esa persona sería que tú te fueras con él. ¿Te hace algo justo eso? ¿Se te hace una ley divina revelada misteriosamente por el Creador? Y seguimos viendo cómo trataban las mujeres la ley de Moisés y la cultura judía. En Génesis 19 se nos habla del relato de Lot y de los ángeles. Te acordarás que estos ángeles entraron a la casa de Lot como invitados y él pensaba que eran hombres, humanos. Entonces los hombres de Sodoma trataron de violarlos y Lot les dijo, no me violen a los hombres invitados que tengo aquí en la casa. Mejor violenme a mis hijas que son vírgenes. Porque en esa época era más importante un hombre invitado que tus propias hijas vírgenes. Entonces él les dijo, no, mejor hagan esto, pero no me toquen a los hombres que están ahí. Y aún así, y a pesar de que se acostó con sus hijas y se emborrachó, es considerado como uno de los hombres justos de Dios en la Biblia. Y mucha gente me dice, bueno, pero es que se emborrachó. Hay un dicho en México que dice que un borracho no come lumbre, por más borracho que estés. ¿Te acuerdas de lo que pasó? Jueces 19, 22 al 23 nos habla de un relato similar para que veas que esto era una costumbre normal de esa época. Otros hombres intentaron violar a otras personas y el dueño de la casa les dijo, no, tomen a mi hija virgen también. Pero esta vez sí le hicieron caso y los hombres violaron toda la noche a la mujer y la mujer se murió de las heridas de la violación. Pero preferible que se muera ella al invitado, hombre. Levítico 21:7 nos habla que los sacerdotes de Dios no deberían de tomar esposas que no fueran vírgenes, porque obviamente se contaminan. Génesis 38 nos dice que el padre de los judíos, Judá, fue con una prostituta que resultó ser su nuera. Bueno, es un relato que ya sabrás, que lo puedes volver a leer. Pero la moraleja de la historia es que pues se preservó la descendencia de su hijo. La moraleja no es que fue con una prostituta y que él acostumbraba ir con prostitutas y que eso es inmoral. No, esa no es la moraleja, porque eso se veía bien. La moraleja es pues que su nuera tuvo que engañarlo y acostarse con él. Segunda de Samuel 13, 1 al 21 nos habla de uno de los hijos de David, del rey David, que viola a su hermana. Y la hermana va y les dice a los demás y todos se hacen de la vista gorda. Hasta el rey David se hace de la vista gorda. Y de hecho le dicen que no diga nada porque la violó su hermano. Entonces eso pues no se debe de saber. Se te hace eso como buenos ejemplos morales, como una cultura digna de imitar. Y aquí está la otra historia todavía más terrible del rey David, de segunda de Samuel. Ese nos dice que el rey David le gustó una mujer, entonces él fue y se acostó con ella, porque pues era el rey. Y el marido de esta mujer resultó ser un hombre excelente, una buena persona, leal. David trató de engañarlo para que él se acostara con su esposa y el niño que estaba esperando del rey David pensara que era de él y no del rey David. Pero como esta persona era justa, no quiso acostarse con él. Entonces lo que hizo el rey David fue mandarlo matar. Lo puso en la parte de adelante, en la parte más peligrosa para que se muriera. Entonces Dios se enojó con David y lo que hizo Dios fue matar al bebé, al hijo de David, que ni la debía ni la temía. Como dice la Biblia, los hijos no deben de pagar por los errores de los padres. Bueno, pues aquí se contradice y Dios mismo mandó matar al hijo de David. Pero adivina qué, a David no le pasó nada, porque a pesar de que era un adúltero y asesino, algo le vio Dios para escogerlo como rey y algo le vio Dios para escogerlo como padre del Mesías. ¿Se te hace lógica esta historia? De entre toda la humanidad de esa época, de entre todos los judíos de esa época, David era el mejor, el digno de que la descendencia del Mesías llegara por él. ¿No crees mejor que el rey David, para tapar todos los delitos que había hecho, que toda la gente conocía, mandó a escribir estas historias, pero
corregidas, diciendo que Dios lo había perdonado y que lo había escogido, como hacían todos los reyes de esa época. Se cubrían sus cochinadas, y cuando eran muy notorias sus cochinadas, hacían esto, reescribían la historia. La moraleja de esta historia realmente no sé cuál es, pero te puedes dar una idea de las leyes y normas de esa época. Tanto las leyes de Deuteronomio como de Levítico ordenan que las personas discapacitadas no podían oficiar en el templo. ¿Estás tú de acuerdo en la discriminación a las personas con discapacidades? Bueno, pues el Dios que supuestamente dictó estas leyes no está de acuerdo con tu idea de que no se discrimine a las personas con discapacidad. Después de todo, Éxodo 4 nos dice que es Dios quien dice quién es sordo y quién es mudo. Es Él quien los hace. Deuteronomio 21:18 ordena la muerte de los hijos rebeldes. ¿Conoces hijos que ya estarían muertos por esta ley? Levítico 20 ordena la muerte de todas las personas que cometan bestialidad, pero también ordena la muerte del animal que participó en el acto sexual. Y ahí sí, ¿qué culpa tiene el animal? Números 15 nos habla de un relato de un hombre que fue encontrado recogiendo leña en sábado. Entonces los jueces lo arrestaron por violar la ley del sábado, pero ninguno sabía qué hacer con él porque la ley todavía no estaba redactada. Entonces Dios les dijo que lo mataran. ¿Se te hace justo que alguien reciba un castigo por una ley que no ha estado redactada todavía? Una ley que ni siquiera los jueces sabían qué hacer. Y según la Biblia, Jesús trató de una forma muy diferente a las mujeres a como se trataban a las mujeres en esa época. De hecho, gran parte de los evangelios están llenos de relatos de Jesús con mujeres. Tú lees el evangelio, no las cartas de Pablo, el evangelio, y lo comparas con el Antiguo Testamento, te das cuenta que se trata muy diferente a las mujeres. Y a mí me llama la atención esto porque se supone que el apóstol Juan nos dice que Jesús es la palabra, el Hijo de Dios, el que dictó pues la palabra con la que se dictaron estas leyes del Antiguo Testamento. Y Jesús mismo dijo que Él no venía a abolir la ley, que Él venía a cumplirla, a cumplir absolutamente cada una de las cosas de la ley. Entonces no checa el hecho de un Jesús que trata bien a las mujeres y un Jesús que dicta leyes misóginas. ¿No se te hace raro eso? De hecho, las leyes que te he compartido en los otros videos que tienen los testigos de Jehová con respecto a las mujeres, esas leyes machistas y misóginas, son sacadas de la Biblia, son sacadas por seguir de una forma fundamentalista la Biblia. Muchas iglesias cristianas todavía no permiten a las mujeres tener la igualdad con respecto a los hombres y siguen el consejo del apóstol Pablo de tratarlas diferente. La ley que tenían los testigos de Jehová de expulsar a las mujeres que no gritaban durante la violación viene de la Biblia. La ley de los testigos de Jehová de tener 2 o 3 testigos de un abuso sexual de un niño viene en la Biblia. Muchas denominaciones cristianas ya no toman estos consejos de la Biblia y te dicen, por ejemplo, a mí en mi activismo me ha tocado que muchos cristianos me dicen, bueno, es que hay que ver esas leyes conforme era la cultura judía de la época, hay que ver con la gafa de la historia, etcétera, etcétera. Pero no deberían unas leyes dictadas por el Creador, por Dios mismo, ser atemporales. No deberían de ser un ejemplo para nuestro sistema legal actual. No deberían de ser las mejores leyes que existan de absolutamente toda la humanidad, de todo el tiempo, de toda la historia de la humanidad. Esta forma que usan tanto los testigos como los cristianos de escoger qué cosas sí van a seguir de la Biblia y qué cosas no, y qué cosas nos vamos a hacer de la vista gorda porque pues ya en la época actual eso ya no se ve bien. Y también en mi activismo me he encontrado a muchos cristianos que me dicen que la ley de Moisés es la mejor ley que puede haber y que es el mejor sistema de leyes que puede haber. Y te tengo una buena noticia si eres de las personas que creen eso. Estás a un boleto de avión de distancia de irte a un país donde observen las leyes musulmanas y son prácticamente las mismas leyes del Antiguo Testamento. Si a ti te gustan mucho esas leyes de los judíos, puedes irte a vivir a un país de esos. ¿Te gustaría irte a vivir a un país así? ¿Te gustaría que se aplicaran las leyes de Moisés en tu país? Pero bueno, recuerda que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Cristo. Pero fue Cristo quien